Que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más al programa Hawái para Cristo. Hoy estamos muy contentos porque terminamos la celebración del Sukkot y hoy es un día especial. Principalmente en el pueblo de Israel, ese día lo toman para danzar con la Torá, con los escritos sagrados de Moisés, y es un privilegio para ellos danzar y gozarse en la palabra del Señor. También nosotros nos gozamos en la palabra del Señor, pero cuando el Señor vino, puso la palabra en nuestro corazón. Ahora el amor por la palabra de Dios es visible a través de la obediencia, que es lo más importante, de que nosotros tengamos la palabra del Señor. Nada es más importante que la obediencia a la palabra bendita del Señor. Y sobre eso, el pastor José Flor será el encargado de darnos ese mensaje en este día. Regresamos. El amor por la palabra de Dios. El amar, hermanos, a veces podemos decir, es fácil amar lo que podemos ver, es fácil amar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, pero en esta mañana, ¿qué tanto, hermanos, es nuestro amor por la palabra de Dios? Hermanos, el pastor habló acerca de la festividad, ¿verdad? Lo que hacen en Israel acerca de la Torá, donde ellos, hermanos, celebran, se regocijan, ¿verdad? Las fiestas solemnes, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, el Día del Perdón y los tabernáculos, como estuvimos nosotros, ¿verdad? La semana pasada, el domingo, en la noche, gozándonos, alegrándonos, amén, en la presencia de Dios. Pero dicen que hay un último, podemos decir, un último acontecimiento que ellos celebran, y es la Sinjá o la Torá, el regocijo por la Torá, y se festeja cuando terminan de leer el Pentateuco. Sabemos que el Pentateuco, hermanos, ¿verdad?, es el conjunto de los 5 primeros libros de la palabra de Dios, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto es algo que llevan a cabo ellos, hermanos, con el conocimiento de la Torá. Pero algo que el pastor decía era de que, ¿qué pasaría si ellos tuvieran a Cristo? Su Mesías, el cual ellos, hermanos, aún hoy en día están esperando. Que sus ojos no son abiertos para entender que el Señor Jesús, los milagros que hizo, todo lo que hizo, hermanos, cómo Él les enseñaba a los religiosos en ese tiempo, a los fariseos, a los saduceos, y no podían ver, hermanos, que su Mesías, a quien estaban esperando, estaba en ellos. Ellos tienen, hermanos, una reverencia a la Torá, y ellos festejan esto, lo llevan a cabo, y lo hacen, hermanos, con un regocijo que hacen ellos, ¿verdad? Celebrando, llevando el Pentateuco, dando vueltas en círculo, pero no cambia nada. Sus vidas continúan igual, haciendo lo mismo. Ahora, hermanos, en cada uno de nosotros, ¿cómo es que la palabra de Dios hace ese efecto en nuestros corazones? ¿Permitimos que la palabra llene nuestras vidas? ¿Permitimos que la palabra, cuando nos habla, cuando nos hace ver la realidad de cómo estamos viviendo, podemos entender, podemos captar que es cierto, que necesitamos que Dios obre en cada uno de nosotros? Hermanos, yo siempre lo he dicho y doy gracias a Dios por el lugar donde Dios me trajo, no solo a mí, sino también a mi familia, a mis hijos de pequeños, de 4 años, ¿verdad? Y hemos crecido. Mis hijos se han desarrollado, hemos sido bendecidos, pero siempre recuerdo, hermanos, después de ese encuentro en el cual estuvimos, en el cual fuimos, creo que cada uno de los estuvimos y han estado confrontados con la palabra,
Hermanos, algo pasó. Algo pasó en ese momento que mi vida, y no solamente mi vida, yo podría en este caso hablar de mí, ¿verdad? De mi vida, pero también lo he visto en mi esposa. Algo pasó, algo aconteció a través de la palabra bendita de Dios. Hermanos, una vez más, ellos celebran, ¿verdad? En Israel, gozosos. Pero ¿qué pasaría si ese gozo fuera completo a través? Y claro, hermanos, lo entendemos a través de la palabra, que Dios tiene un propósito para el pueblo judío. Un día sus ojos serán abiertos y reconocerán que el Mesías que ya vino y que ellos están esperando, serán sus ojos abiertos, hermanos. Y será un regocijo, amén. Porque a veces como cristianos nos enseñan, bueno, los judíos, aquel pueblo que fueron los que crucificaron a Jesús, aquel pueblo que muchas cosas, hermanos, y a veces hay no sé si podría decir algo en nuestro corazón hacia ellos y que no debería de haber, amén, porque hermanos, a través de la palabra nos dice que oremos por la paz de Israel, oremos por el pueblo de Israel, que lo bendigamos, porque aquellos que han maldecido al pueblo de Dios, y la palabra está escrita, hermanos, Dios dijo, ¿verdad? Aquel que lo bendiciere, lo bendeciré, pero aquel que maldijere al pueblo de Dios, y lo hemos visto, muchos lo han hecho públicamente. Aquel que murió no me acuerdo qué fue lo que pasó dentro de su vientre, pero él dijo unas palabras que maldecía al pueblo de Israel desde su vientre, y él murió, hermanos. Murió una enfermedad a causa de maldecir al pueblo de Israel. Bueno, hermanos, a través de la palabra de Dios nosotros podemos entender que la palabra, hermanos, es algo muy importante en nuestro caminar. Porque a veces decimos, amamos a Dios, pero nos olvidamos de su palabra. Si en esta mañana, hermanos, y no me conteste, pero ¿cuántos de nosotros en esta mañana nos tomamos el tiempo para leer la palabra de Dios? ¿Cuántos tomamos un tiempo para pedir dirección de Dios? ¿Cuántos tomamos un tiempo para decir, Señor, yo sé que a través de tu palabra hay una palabra rema para mi vida? Y a veces, hermanos, no tomamos el tiempo. Nos olvidamos y decimos que amamos a Dios, pero nos olvidamos de algo muy importante que es la palabra de Dios. No podemos dejar, hermanos, a un lado la palabra. Jóvenes, niños, no podemos hacerlo, porque la palabra es bendición para nuestras vidas. Y yo lo puedo testificar, hermanos. Yo puedo testificarlo porque nuestros líderes en ese tiempo, ¿verdad? Y no solo en ese tiempo, pero cuando empezamos a venir nos exhortaban, nos animaban, estudiemos la palabra, tengamos un devocional cada día. Hermanos, yo cada vez que llegaba a mi casa, porque cuando empecé a venir a la iglesia, yo nunca había leído la palabra de Dios, yo nunca había leído lo que estaba en este libro. Pero, hermanos, una hambre y una sed cada vez que leía, que tocaba mi corazón y anhelaba más, y leer más y saber más. Y poco a poco, hermanos, eso en mi vida fue haciendo un efecto, una realidad en mi caminar. A tal punto, hermanos, que nos dijeron, leamos la palabra por 30 días, hagamos nuestro devocional. Hermanos, cada día esforzándome a pesar muchas veces de tener que levantarme de mañana al trabajo, tomar un tiempo, pararme más temprano. Y fue un tiempo en el cual, hermanos, pasaban los días, pasaron los 30 días, iré. Si una o dos veces dejé de leer, en el transcurso de todos estos años creo que es mucho. Pero ahora con la tecnología a través del teléfono lo puedo hacer, lo puedo escuchar, puedo oír la palabra de Dios y no hay excusa. En ese tiempo, bueno, era un celular de esos que se abrían y se cerraban, de esos antiguos, ¿verdad? Pero hermanos, la primera vez que yo salí de la casa, que no tuve tiempo para leer la palabra, en cuanto salí de la casa, hermanos, iba en el carro, me quebranté y sentí que algo hacía falta en mi vida. Sentí que algo estaba faltando en el comienzo de mi día y era tener ese tiempo con Dios, era leer su palabra.
Y fue algo, hermanos, que impactó mi vida. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por experiencias que han impactado su vida y que han quedado grabadas en su corazón. Algo, hermanos, que siempre recuerdo que impactó mi vida es cuando yo aprendí a manejar. Regularmente aquí, bueno, los padres les enseñan a los hijos, ¿verdad? Pero en México, hermanos, recuerdo que un día íbamos al estado donde era mi papá, de México a Hidalgo. Íbamos en el camino, mi papá iba manejando, y de repente mi papá me dice, bríncate al volante. En plena autopista, hermanos. Claro, no había carros, pero en plena autopista mi papá me dice, bríncate al volante para que tú manejes. Hermanos, como niño, no sé, no me acuerdo si eran 15, 16 años, a veces no medimos, ¿verdad? Las consecuencias inmediatamente, hermanos, contento me brinqué al volante. Y ya mi papá me dijo, maneja. Ok, no me acuerdo si eran 4 horas de camino, faltaban 2 horas más y dice, maneja. Pero hermanos, fue algo que dejó impactada mi vida. A veces les cuento a mis hijos y a veces mis hijos bromeando, vamos en el freeway, no me acuerdo si el más pequeño me dice, así como mi abuelo te dijo, bríncate. No, le digo, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso, ¿verdad? Pero hermanos, cuando algo impacta nuestras vidas se queda en nosotros. Hasta hoy en día, hermanos, ¿qué tanto ha impactado la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tanto hemos aprendido a confiar, a depender de Dios a través de su palabra? Podemos tener muchos años, hermanos, como cristianos, pero déjame decirte, a veces nada cambia. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un cambio en nuestras vidas? Y a veces nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo mal? El amor por la palabra de Dios. Dice la palabra, hermanos. Dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Isaías 2:2-3, dice la palabra. En el futuro, el monte donde se encuentra el templo de nuestro Dios será el monte más importante y allí vendrán muchos pueblos. Hermanos, este es el mensaje que Dios le dio a Isaías, hijo de Amós, para el reino de Judá y la ciudad de Jerusalén. Dice el 3, y gente de muchas naciones y unos a otros se dirán, subamos al monte de Sión, al templo del Dios de Israel, para que Él mismo nos enseñe y obedezcamos sus mandamientos. Dios mismo será nuestro maestro desde el monte de Sión, desde la ciudad de Jerusalén. Hermanos, en Isaías es un canto que ellos hacen al momento de estar haciendo esta celebración de la Torá. Ellos están cantando, están danzando por bastante tiempo, hermanos, y no paran, y continúan haciendo este canto. Pero dice, hermanos, que desde la ciudad de Jerusalén, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Hermanos, todos conocemos la historia, creo que la mayoría del pueblo de Israel. No de los judíos, porque a veces las personas o a veces los comentarios dicen, bueno, es que Dios le dio la ley, le dio la Torá a los judíos. Hermanos, se lo dio al pueblo de Israel. ¿De dónde? Las 12 tribus. Y entre ellas los judíos, la tribu de Judá. Pero la ley se la da a ellos, hermanos, para el conocimiento, para la dirección, para que ellos vivan, amén, vivan de acuerdo a la palabra, de acuerdo a los estatutos, de acuerdo a los decretos que Dios tenía para ellos, que eran, hermanos, para bendición, eran para que ellos crecieran, para que ellos aprendieran a conocer al Señor, a conocer a Dios. Pero, ¿qué había en su corazón?
la maldad, el orgullo, la vanidad, aún la idolatría. No querían despojarse de nada. Cuando Dios quería hablar con ellos, hermanos, tenían miedo y decían: no, Moisés, mejor sube tú. Decía: bueno, ya si muere él, pues, ¿verdad? Pero ellos tenían miedo, hermanos, de escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasa, hermanos, cuando Dios habla a tu vida? ¿Qué acontece en tu corazón? Cuando Dios habla a tu vida, hermanos, algo sucede. Algo pasa. Y muchos dicen: ¿Dios habla? Claro que sí, hermanos. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla, hermanos, a través de las situaciones. Dios nos habla a través de lo que estemos pasando. Hermanos, Dios habló a mi vida cuando yo estaba pasando una dificultad tan grande en la cual realmente, hermanos, no había esperanza. Una situación en la cual el 99% era de que lo que estaba pasando yo y mi familia iba a ser una derrota. Pero cuando Dios habla a mi vida, a mi familia, hermanos, déjame decirte, aprendí a creerle a Dios. Aprendí a confiar en su palabra. Y todavía, hermanos, todavía estoy aprendiendo a confiar en Él cada día, en medio de las dificultades, de las circunstancias, en medio de todo, hermanos, de todo problema, de todo lo que pasemos. ¿Por qué? Porque todos los días pasamos, hermanos, por muchas cosas. Jesús nunca nos dijo: oh, va a ser fácil. No, nunca nos dijo eso, hermanos. Y gloria a Dios, amén. Nunca nos dijo: va a ser la vida un color de rosa, vas a vivirla sin preocupaciones, sin dificultades. No, al contrario, va a haber persecución, va a haber dificultad, va a haber enfermedad, va a haber muchas circunstancias difíciles, hermanos, pero en la cual Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo? Porque, hermanos, su palabra nos lo dice. Pero si no leemos la palabra, dice la palabra que el pueblo perece, hermanos, ¿por qué? Por falta de conocimiento. No conocer su palabra. Ahora, hermanos, podemos decir: bueno, voy a leer la palabra, pero siempre tiene que haber una disposición delante de Dios. No una religión, no una tradición, no, hermanos, sino el saber, hermanos, que cuando yo voy a leer, voy a estar expectante a lo que Dios va a hablar a mi vida. Voy a aprender aún por medio de las personas o por medio de los personajes que leemos, que cometieron errores. Y muchos de ellos fueron sabios al reconocer su error. Muchos fueron no sabios, digámoslo así, porque no aceptaron, sino que buscaron excusas, buscaron echarle la culpa a otra persona. Como hoy en día, hermanos, es difícil para el cristiano reconocer cuando fallamos, reconocer cuando cometemos errores. Es más fácil decir: es que el hermano tuvo la culpa, es que mi hijo tuvo la culpa, es que mi esposa tuvo la culpa. Y buscamos, hermanos, tantas excusas en vez de poder decir: yo soy el culpable, yo cometí el error y acepto mi error. Qué difícil es, hermanos, pero no imposible. No imposible, ¿por qué? Porque si la palabra de Dios, hermanos, está no solamente en este libro, hermanos, sino de acuerdo a la palabra que dice: y yo la grabaré en sus corazones, hermanos, aquí. Oía a alguien, hermanos, y decía: bueno, a mí me regalaron una Biblia, y esa persona decía: bueno, yo la traigo como, podríamos decirlo, como un amuleto, y lo pongo en mi carro y lo pongo en otro carro. Pero, hermanos, eso no es así, sino que aquí, en nuestro corazón. ¿Cuántos hemos permitido eso, hermanos, en nuestra vida? ¿O cuántos hemos dejado que en vez de que su palabra muera en nuestro corazón? A veces, hermanos, hay tantas cosas que nos alejan de la presencia de Dios. Y a veces entendemos, hermanos, pero a veces no queremos despojarnos. No queremos despojarnos a veces de tantas cosas que amamos antes que a Dios. Y hermanos,
yo he tenido que aprender a través del tiempo. Si hace 10 años usted me preguntara, ¿te gusta trabajar? Yo te voy a poder contestar, yo amo el trabajo, amo el trabajo. Pero ¿saben qué? Ahora ya no. Ahora puedo decir, me gusta trabajar, pero no amo el trabajo. Amo a Dios que es mi proveedor. Amo a Dios que me bendice cada día. Amo a Dios por lo que Él me dice a través de su palabra y dice que Él es mi proveedor. Que a veces me preocupo, claro hermanos, como seres humanos nos preocupamos, pero cuando su palabra está aquí, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, hermanos, ¿qué es lo primero? Señor, no importa que no haya trabajo, o aún, hermanos, cuando nos han ofrecido trabajo, pero en el tiempo que es para Dios, en el tiempo que me tengo que congregar. Hermanos, no es fácil cuando no hay dinero, cuando vivimos al día. No es fácil decir, no voy a trabajar. No, perdón, es fácil decir, voy a trabajar cuando me están ofreciendo un trabajo y no tengo, pero tengo que hacerlo en el momento de servicio. Son decisiones, hermanos, en las cuales, si tú estás confiando en Dios, estás creyendo en ese Dios de poder, ese Dios que prometió estar contigo y que sus promesas están ahí. Y como pueblo suyo, hermanos, estamos creyendo. Déjame decirte, cuando tú dices, no lo voy a hacer, Señor, tú prometiste proveerme. Hermanos, hubo un tiempo en el cual, delante de la palabra de Dios, yo no tenía trabajo. Y me ofrecieron trabajar de noche. Y era en el tiempo que había servicios martes, miércoles, viernes, en la noche. Y mi respuesta fue no voy a trabajar. Y hermanos, la misericordia de Dios, pude ver su provisión. Pude ver su provisión. No faltó para pagar la renta, no faltó alimento, hermanos. Y con el tiempo hubo un trabajo en el cual pude trabajar en el día y no tuve necesidad de trabajar en la noche. Aún, hermanos, muchas veces hoy en día, con los patrones que tenemos, que a veces quieren hasta obligarnos a trabajar domingos. Hermanos, yo con casi la mayoría de personas que he trabajado, ellos saben que no trabajo el domingo. Y aún hoy en día trato de procurar de tener el sábado. A excepciones que haya mucho trabajo, pero trato de tener ese tiempo para salir en familia, salir con mis hijos. Un tiempo de bendición, hermanos. Porque, hermanos, el trabajo no lo es todo. Dios debería ser nuestro todo. Sus promesas deberían de ser cada día lo que nos ayuden para caminar confiando en Dios. No puedo, hermanos, confiar en mi trabajo. No puedo depender de mi trabajo. Tengo que depender de Dios. Y si dependo de Dios, hermanos, yo sé que Dios abrirá puertas. Dios abre puertas, hermanos. Dios abre puertas, pero a veces nos desesperamos. A veces tenemos que tomar decisiones apresuradas. Pero cuando tomamos el tiempo, hermanos, déjeme decirte, Dios abre puertas, Dios provee. Pero a veces estamos, hermanos, tan distraídos en otras cosas que nos olvidamos de lo más importante en nuestra vida. Nos olvidamos de lo más importante, es nuestra relación con Dios cada momento. Nuestro caminar diario con Dios. Nuestros hijos, lo que les enseñamos. No ha sido fácil, hermanos. Yo para mis hijos no ha sido fácil. Yo siempre lo he dicho, no tuve un ejemplo de papá para poder ahora yo transmitirlo a mis hijos. Pero sí he tenido el ejemplo de nuestros pastores que nos exhortan. A través de su palabra, ellos nos dicen, a través de su palabra leemos cómo debemos enseñar a nuestros hijos. Si ha sido fácil, hermanos, no es fácil. No es fácil. Porque nuestros hijos crecen y pasan etapas en las cuales, hermanos, a veces como que quieren, ¿verdad?, empezar podemos decirlo, rebeldía. A decir, bueno, no, ahora yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Hermanos, pero yo siempre lo he dicho,
Cuando tenemos el respaldo de Dios a nosotros como padres, el respaldo de Dios a través de querer hacer, hermanos, tal vez no llegamos a hacer lo más correcto, pero sí lo más apegado a la palabra de Dios, tenemos el respaldo de Dios. Y hermanos, son etapas por las cuales ellos pasan y nosotros como padres tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos, porque a veces con tal, hermanos, de no pelear tal vez con ellos, de no discutir, les decimos, ok, hazlo, pero no, hermanos, así no es. De acuerdo a la palabra nos dice que los instruyamos, que les digamos, que les enseñemos, aunque ellos, hermanos, se enojen, no importa, se van a enojar, hermanos, pero al rato Dios va a tratar con ellos, Dios les va a hacer sentir en su corazón, hermanos. No vamos a dar nuestra mano a torcer, amén. ¿Por qué? Hermanos, en mi juventud yo hacía lo que quería, porque a veces mi papá me regañaba, nos llegaba a veces a pegar, y sí nos pegaba duro, pero aún así, hermanos, yo hacía lo que quería, yo trabajaba, y realmente, hermanos, yo no quiero eso para mis hijos. Yo no quiero, hermanos, que mis hijos vivan lo que yo viví de joven. Ahora no. Ahora ellos, hermanos, quiero que vivan, aprender a confiar en Dios. Quiero que ellos, hermanos, aprendan a depender de Dios, que lean la palabra de Dios, que ellos conozcan a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque algo que se dice, hermanos, sí es cierto. Muchas veces nuestros hijos pueden nacer en las cosas de Dios, pueden nacer cuando nosotros ya somos cristianos. En el caso de cuando mi hijo nació, nosotros, exactamente cuando él nació, nosotros llevamos el mismo tiempo en la iglesia. Pero no por eso, hermanos, quiere decir que ya es cristiano o que ellos tienen que tener su propio encuentro con Dios. Tienen que tener, hermanos, su propia relación con Dios. Pero nosotros, como padres, les estamos enseñando la palabra de Dios. En este lugar, como ahorita en la mañana, vemos que los niños más pequeños tienen a sus maestros allá atrás que les están enseñando la palabra. Pero no solamente es la responsabilidad de ellos, sino también de nosotros como padres. Porque, hermanos, a través de su palabra, porque recuerde esto, hermanos, el día que estemos delante de Dios y Dios nos diga, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Cómo les enseñaste? ¿Los corregiste cuando era necesario? ¿Y qué vamos a decir, hermanos? ¿Qué excusa vamos a poner delante de Dios? No vamos a tener excusa, hermanos. Simplemente vamos a reconocer, es cierto. Perdón, Señor. Pero ¿para qué esperarnos, hermanos, a estar delante de Dios y rendir cuentas de nuestros hijos? Pudiendo desde ahora decir, Señor, mira, tengo mis 3 hijos, ayúdame, dame sabiduría, dame entendimiento. ¿Y dónde vamos a encontrar la sabiduría, hermanos? ¿Dónde vamos a encontrar ese entendimiento? A través de leer su palabra. A través de leer su palabra. Pero si no la leemos, hermanos, tal vez vamos a querer educarlos como nuestros padres nos enseñaron. Y nuestros hijos crecerán y serán tal vez como un día nosotros fuimos. Y no queremos eso, hermanos. Amén. Queremos lo mejor para nuestros hijos, que ellos crezcan en el conocimiento de Dios, que ellos aprendan, hermanos, porque ellos un día van a tomar sus propias decisiones por su propia cuenta. Y qué mejor que cada decisión que tomen, hermanos, sea con el temor de Dios en sus vidas. Que cada decisión que ellos tomen, hermanos, sea con esa reverencia de pedirle dirección a Dios. Porque nuestros jóvenes toman decisiones, hermanos, que a veces ellos piensan que no pasa nada. Pero, hermanos, todo tiene una consecuencia, para bien o para mal. Y nosotros queremos que ellos, hermanos, sean bendecidos, amén. Nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros niños sean bendecidos por la palabra de Dios. Ellos puedan crecer, hermanos, y desarrollarse en las cosas de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene un propósito para ellos. No es casualidad que Dios nos ha traído aquí. No es casualidad que desde lo más lejos, no sé de qué parte usted sea, yo de México, y nunca imaginé estar en lo más último de la tierra, Hawái. Nunca pasó por mi mente, aún, hermanos, California. Nunca pasó por mi mente llegar a California. Cuando me junté con mi esposa,
¿verdad? Bueno, en ese tiempo nada más nos juntamos y yo no me acuerdo, pero ella me decía que yo le decía que nunca me iba a ir. Y nunca estaba en mis pensamientos, hermanos, irme a California. Pero no falta el primo, el amigo, vámonos a Estados Unidos, allá los billetes, el dinero lo vas a recoger afuera de la casa, en los campos. Y hermanos, sí, entendí. Y cuando le dije, oye, los billetes verdes los confundiste con lechuga. Lechuga había bastante, hermanos. Pero déjeme decir, había un precio que pagar. ¿Y fue fácil, hermanos? No fue fácil. Fue fácil tal vez irme y pensar. Y hermanos, déjeme decirte, muchos de nosotros venimos a los Estados Unidos, ¿para qué? Para tener un mejor hogar, tener una casa en donde nuestros hijos, nuestra esposa, ese era mi pensamiento, hermanos. Ese era mi pensamiento, pero no sabía los pensamientos de Dios que tenía para mí. No sabía los planes que tenía de Dios para mi familia, para mi esposa, para mis hijos. Pero cuando llegué a este lugar, hermanos, déjenme decir, entendí que no fue una casualidad, sino que Dios me trajo de México a California, de California a Hawái. Y aquí en este lugar, hermanos, conocí al Señor. Aquí en este lugar Dios me trajo para bendecir mi vida, y no solamente mi vida, sino mi esposa y mis hijos, hermanos. Y doy gloria a Dios por ello, hermanos. Doy gloria a Dios porque ahora, hermanos, su palabra alumbra mi vida, mi familia, mi hogar, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Ahora, hermanos, dice Juan 1:1, que en el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra era con él Dios, y la palabra era Dios. Hermanos, la razón más clara es porque el Hijo de Dios es llamado el Verbo. En otras versiones dice el Verbo, ¿verdad? Logos, o en esta traducción dice que la palabra. Dice, parece ser que a medida que nuestra palabra explica a nuestras mentes el parecer, así que era el Hijo de Dios enviado para revelar la mente de su Padre al mundo. Porque Él decía, hermanos, yo no hablo por mi cuenta, sino yo hablo lo que el Padre me dice que diga. Amén. Él hablaba lo que el Padre le decía. Dice, Él afirma su existencia en el principio, su convivencia con el Padre. La palabra estaba con Dios y todas las cosas, hermanos, por Él fueron hechas y como un instrumento. Y era, hermanos, para la obra de nuestra redención y salvación. La luz, ¿verdad?, de la razón, así como la vida de sentido que se deriva, hermanos, de Él. Porque si tenemos vida, hermanos, si tenemos esperanza, si tenemos salvación, es por medio de Jesús. Es por medio de la salvación, es por medio, hermanos, de lo que Él vino a hacer a este mundo, despojándose de su gloria, de su trono, hermanos. Dice la palabra que Él vino a hacerse semejante a cada uno de nosotros. Amén. Pero es santo, puro, hermanos. Él no hizo pecado, no conoció el pecado. Él, hermanos, caminó rectamente en obediencia al Padre. Y esto, hermanos, es algo que cada uno de nosotros deberíamos entender, porque a veces podemos poner excusas en que no se puede. Es que no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de hacer lo que la carne me agrada. Y no es así, hermanos, sí se puede. Amén, porque a través de la palabra nos habla, a través de un nuevo nacimiento, a través de aquellos que Jesús le decía, ¿verdad?, a aquel hombre, tienes que nacer de nuevo. Y él decía, ¿cómo? Ya siendo viejo, puedo entrar otra vez al vientre de mi madre. ¿Cómo es posible? No, nacer de nuevo, hermanos, un nacimiento. ¿Cómo digo eso, hermanos? Bueno, como les digo una vez más, la diferencia de antes y la diferencia de ahora. Ya no hablo como antes hablaba. Y realmente, hermanos, creo que ya se me olvidó la manera como hablaba, pero a veces mi esposa me dice que en una ocasión en California, bueno, yo le hablaba de California y dice que dejé el teléfono prendido, ¿verdad? Y que ella escuchaba cómo hablaba con mis primos y un lenguaje que realmente, hermanos, ya no me acuerdo cómo era. Pero una gran diferencia, hermanos, una gran diferencia. Tal vez antes maldecía, hablaba mal, tantas cosas, hermanos, como mexicano.
amén, mexicano, donde me rodeaba con personas que, hermanos, personas mayores que me enseñaron a hacer tantas cosas, tanta maldad, pero que por la misericordia de Dios, por su perdón, por su amor, hoy puedo decir que soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas, hermanos, pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Wow, hermanos, es maravilloso, hermanos. Esto es algo que debería de impactar nuestra vida, no solamente, hermanos, en el tiempo que nos convertimos al Señor, sino cada día. A veces vienen altas, a veces vienen bajas, que claro, deberíamos de mantenernos, hermanos, a un cierto punto. Pero a veces eso pasa en nuestra vida. Dice Juan 1:14, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, Juan el Bautista vino para dar testimonio acerca de Jesús, y nada muestra mejor la oscuridad de la mente de los hombres que cuando apareció la luz, el Hijo del Altísimo, o como cuando Jesús les decía a los religiosos, el Hijo del Hombre, que ellos, hermanos, se enojaban porque ellos entendían quién era el Hijo del Hombre. Se enojaban, hermanos, pero Jesús, esa luz que vino a resplandecer en medio de la oscuridad, en medio de las mentes, hermanos, que muchas veces hay oscuridad. En este mundo, hermanos, dice que Él estaba en el mundo, pero no de Él. Que Él vino para salvar ese mundo perdido, porque era un mundo de su propia creación. Sin embargo, el mundo no le conoció, no abrió su corazón. Imagínense, hermanos, que cuando Él hablaba y los religiosos, los sacerdotes, los que tenían conocimiento de la Torá, ellos sabían, hermanos. Todos los judíos ahorita en Israel, hermanos, conocen perfectamente la Torá. Ellos hablan de David, la conocen en su entendimiento, en lo que ellos piensan. Pero cuando el Señor Jesús viene, hermanos, y pone en claro, les enseña verdaderamente el significado. ¿Qué hacen ellos? Lo despreciaban, lo querían golpear. ¿Por qué? Porque no entendían. Hoy en día, hermanos, las personas, y en este caso podemos decir los cristianos, muchos creemos en el Nuevo Testamento. Y a veces decimos, bueno, el Antiguo Testamento, o mejor dicho, antes de Cristo y después de Cristo. ¿No creen? Cuando a través de la palabra, hermanos, vemos y hemos entendido que el Nuevo Testamento está compuesto del Antiguo Testamento. Lo que el Señor Jesús hablaba, hermanos, estaba escrito. Y a veces las personas no pasa eso por su mente, sino ellos se basan, bueno, la ley quedó atrás. Ahora nos regimos por el Nuevo Testamento. Y nos olvidamos, hermanos, de las enseñanzas, de lo que Dios le dio a su pueblo. Porque Dios escogió un pueblo, hermanos, no solamente para ese pueblo ser guiado, enseñado, mostrar su misericordia, sino aún para que las naciones, oiga bien, hermanos, para que las naciones conocieran y supieran que había un Dios en Israel, que Dios estaba con Israel, para que todos conocieran, hermanos. Y hoy en día, hermanos, todos conocen, todos saben. Algo que toca mi corazón es de que
escuchaba a una persona a través de lo que está pasando en Israel, y esta persona es judía, pero no cree, ¿verdad? No es cristiana, es judía, en la religión judía. Y él estaba, tal vez en ese momento, hermanos, podría entenderlo. Sus hijos fueron llamados al ejército a servir, y él estaba como que angustiado en su corazón y no creía. Decía que estaba en shock por todo lo que estaba pasando, algo que nunca esperaban, porque ellos, hermanos, estaban tan confiados en su armamento, en lo que tenían. Ellos estaban confiados en eso, hermanos. Cuando la palabra de Dios nos dice que nuestra confianza debe estar puesta en Dios en todo tiempo, pero ellos, hermanos, estaban tan confiados en el armamento que lo que viniera lo iban a detectar, y algo sucedió. Y él hablaba, hermanos, y a través de las redes decía: oren a su Dios, hablándole a los cristianos, oren a su Dios porque parece que Dios estuviera dormido. Despiértenlo porque aquí están muriendo niños, están habiendo muertes. Había dolor en su corazón, hermanos, por lo que estaba viviendo, ¿verdad? Sin saber tal vez lo que estaba pasando, porque él estaba en su casa transmitiendo todo lo que estaba pasando. Pero si vemos, hermanos, su confianza no estaba en Dios, sino en su armamento, en lo que tenía Israel. El dolor en su corazón de este padre de familia era: ¿dónde está Dios? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué a nosotros, el pueblo de Israel, los judíos, por qué nos está aconteciendo esto? Hermanos, Dios es un Dios soberano. Nadie le puede decir qué hacer y no hacer. Dios hace, hermanos, lo que Él quiere. Él hace lo que Él quiere. Amén. Y hermanos, y me dolía en mi corazón porque yo decía, cuando Él decía esto: si tan solo entendieras que tu Mesías ya vino, que Jesús ya vino para que esto que estés pasando, ¿verdad?, puedas sobrellevarlo y entender la situación, entender lo que está pasando. Pero al contrario, Él se expresaba de esa manera, el dolor que había en su corazón. Y claro, al otro día creo que muchos le mandaron mensajes y reconoció y pidió perdón. Dijo: perdóneme por lo que dije, perdóneme por decir que Dios estaba dormido, perdóneme. Hermanos, muchas veces las personas, y como hemos estado viendo a través de las clases, si han estado viendo los viernes, a través de Samuel, a través de que el pueblo de Israel, hermanos, creía que el arca era como un amuleto. Oh, si traemos el arca, ¿verdad?, vamos a tener la victoria. A veces decimos: bueno, si tengo una Biblia en mi casa, voy a tener la victoria. Algo que nos decía el pastor en la clase, a veces entendemos de decir: bueno, voy a repetir este salmo, voy a hacer esto, voy a hacer otro para tener la victoria, hermanos. Y a veces queremos tener la victoria de una manera tan fácil y sencilla, cuando sabemos, hermanos, que no es fácil. O dígame, ¿cuántos de ustedes, hermanos, ha sido fácil su caminar en el Señor? Para mí no ha sido fácil, hermanos. Han venido pruebas, han venido dificultades, pero Dios me recuerda que Él está conmigo. Dios me recuerda que Él va delante de mí. Dios me recuerda que Él pelea mis batallas, que no estoy solo. Dios me recuerda, hermanos, que Él tiene control de mi vida. Pero no solamente lo voy a buscar en los tiempos difíciles, sino aún cuando he sido bendecido. Voy a buscar y alabar a mi Dios con todo el corazón, y le voy a dar gracias, le voy a dar gloria, le voy a dar honra, hermanos, porque de acuerdo a la palabra, Él me dice que Él es digno de toda gloria, que Él es digno de toda honra, que Él merece mi alabanza, mi adoración, no solamente en el tiempo bueno, sino aún cuando estoy pasando dificultad. Señor, levanto mis manos, como dice ese canto. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, las levantaré y declararé que tú eres mi Dios, que tu palabra vive en mí, que tu palabra es la que me enseña a caminar cada día, y te daré la gloria y la honra en todo tiempo, aún, hermanos, en medio del dolor. Es lo único que podemos hacer, no quejarnos con Dios, sino exaltar su nombre, bendecir su nombre.
porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Yo soy. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que todo esto un día pasará. Pero la palabra permanecerá. Hermanos, no nos afanemos, no busquemos hacer riquezas en este mundo, porque todo pasará. Hermanos, a veces el enfocarnos en las cosas materiales nos quitan tanto tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta. Hace 20, 25 años, una noche era eterna. Un día era tan largo y podíamos hacer tantas cosas. ¿Y qué tal hoy, hermanos? Usted se acuesta, cierra sus ojos y pareciera que durmió 5 minutos. Los abre y... ¿Qué pasa en el día, hermanos? Está trabajando uno y cuando ve, ya es hora del break. Y está trabajando otro rato y cuando ve, ya es hora de salir. Bueno, ¿hasta a dónde se fue el día? Y a veces, hermanos, todo eso nos roba tiempo. Llegamos cansados del trabajo y ya no nos da tiempo de darle gracias a Dios. Pero ¿qué tal en la mañana, hermanos? ¿Cuántos nos levantamos? Si entramos a las 6, entramos a las 7 y nos levantamos 1 hora antes, oramos, leemos la palabra. No hay excusa, hermanos. No hay excusa para Dios. Amén. No debemos tener excusas delante de Dios, sino tiene que haber esa hambre y esa sed de Dios, hermanos. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, hermanos. ¿Por qué? Porque Él un día va a venir por su novia. Un día va a venir por aquellas vírgenes que mantuvieron ese aceite, esas 5 vírgenes que mantuvieron ese aceite, hermanos. Ese fuego en su corazón. Porque muchos te van a decir, y como una vez me dijeron a mí, eso que tú sientes un día se te va a pasar. Y déjame decirte, a muchos creo que les ha pasado. ¿Pero por qué, hermanos? Porque no hay esa relación con Dios, no hay esa búsqueda de Dios a través de su palabra. Si tú buscas a Dios con todo tu corazón cada día, hermanos, rindes tu vida delante de Dios cada día, déjame decirte, ese fuego, ese amor por Dios no va a pasar. Tal vez a lo mejor baje un poquito, pero no se va a acabar. Y muchas veces, hermanos, las personas que te dicen eso es porque solamente vivieron una emoción. ¿Y quién vive por emoción, hermanos? Nadie. La palabra de Dios nos dice que nosotros vivimos, hermanos, por convicción, por seguridad, en lo que no hemos visto, pero hemos creído en su palabra, en la salvación, en que en Él, hermanos, tenemos redención, que en Él tenemos libertad, que en Él, hermanos, estamos seguros. Y venga lo que venga, si permanecemos en Él, hermanos, Él nos va a guardar. Si permanecemos sobre la roca, hermanos, edificamos sobre la roca, Él nos va a sostener, amén, por su misericordia, por su amor y su gracia. Pero tenemos, hermanos, que, siempre lo he dicho, poner de nuestra parte. Salmo 19, 7 al 9 dice, la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Continúa y dice, las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. La palabra de Dios, hermanos, es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas, hermanos. Y una vez más, como les decía, cuando los judíos, hermanos, están celebrando esta fiesta de Sinjab o la Torá, también hacen este canto. Ellos lo cantan, hermanos. Ellos lo cantan con regocijo, con alegría. Pero, ¿qué sucede cuando hay religiosidad
en la vida. ¿Qué sucede, hermanos, cuando hay una religión en la vida del ser humano? No pasa nada, hermanos. Muchas veces se vive igual, lo mismo, cada día, cada momento. Por eso, hermanos, es de que su palabra nos enseña no una religión, sino una relación. ¿Ven qué diferencia, hermanos? Una relación. Los que estamos casados, ¿cómo nos relacionamos con nuestra esposa? ¿Cómo es nuestra relación con ella? En hogares, hermanos, de primos que he vivido con ellos en California, su relación era de gritos, golpes. Unas relaciones, hermanos, que al final del día todo trajo una separación. ¿Y quiénes sufren? Cuando hay hijos, los hijos. Los hijos sufren, hermanos. Pero si nuestra relación con nuestro cónyuge, nuestra esposa, es de paz. Y hermanos, una vez más les digo, yo no tuve un ejemplo. No tuve un ejemplo. Mi papá, cuando murió mi mamá, creo que a las no sé cuántas semanas o meses, trajo a otra señora. Pasaron los años, la señora se fue, trajo a otra señora. Y eso, hermanos, pues, a mi vida, pues, impactó mi vida de una manera en la cual doy gracias a Dios que Dios me ha sanado de eso. Lo he dicho muchas veces, pude decirle a mi papá que lo amaba, que lo quería, antes de que él le pasara lo que pasó, pero algo que nunca le dije anteriormente. Y hermanos, a través de la palabra, y recuerdo y doy gracias a Dios por Rogelio, por Noli, en su casa donde vivían antes, casi enfrente del pastor, una clase de cómo debería de ser el matrimonio. ¿Cómo debería de ser? No como nosotros, hermanos, queremos, sino como la palabra dice que nuestro matrimonio se mantiene fuerte en el Señor. Simplemente, hermanos, dice la palabra que nosotros amemos a nuestras esposas. Qué sencillo, hermanos, no nos dicen tanto, haz esto, no. Dice, ama a tu esposa. ¿Y qué le dice a las esposas? Obedece, ¿verdad? Al marido. ¿Qué pasa, hermanos, si eso se aplica? La obediencia de la esposa al marido y el marido amar a su esposa. ¿Qué sucede, hermanos? Bueno, de acuerdo a la palabra, hermanos, hay algo fuerte que Dios une a través de aplicar eso en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando no aplicamos eso en nuestras vidas, hermanos? Va a haber discusiones, va a haber pleitos, va a haber guerras, va a haber griterío, nunca va a haber armonía. ¿Por qué? Porque tan sencillo que es obedecer la palabra y aplicarla a nuestra vida. Hermanos, si yo no hubiera, en este caso podría decir, ido ese día a la clase que nos dio Rogelio y Noli, claro, creo que hubiera pasado más tiempo, pero ese día, hermanos, empezamos a practicar eso. Y todavía, hermanos, creo que todavía estamos en eso, pero nos mantiene juntos, en un mismo sentir, hermanos. Porque la palabra le dice, ya no son dos, sino ahora son uno en Cristo. Un mismo pensamiento, un mismo deseo, hermanos. Cuando yo estoy pensando algo y ella viene y me dice, oh, hay que hacer esto. Hermanos, eso estaba en mi pensamiento y viceversa. A veces ella está pensando algo. Oh, hay que hacer esto. Y dice, yo lo estaba pensando. ¿Por qué? Porque hay un mismo sentir. Hay una unidad, que es la unidad que Dios quiere, hermanos, en nuestra vida.
en los matrimonios, en las familias, esa misma unidad, hermanos, amén, pero a través de su palabra, a través de ponerla en práctica, a través, hermanos, de esforzarnos a vivirla cada día y cada mañana. Hermanos, y déjeme decirle, es una garantía, es garantizado que su vida va a cambiar, pero aplíquelo a su vida, hermanos. No dejemos que el enemigo venga, hermanos, y destruya nuestros hogares, porque es lo que el enemigo, hermanos, está haciendo. Está buscando a un cristiano que esté flaqueando las cosas de Dios. Está buscando a un cristiano que su mente esté en otro mundo, en otras cosas, y no en lo que debería de ser las cosas de Dios. El enemigo, hermanos, busca cualquier hueco, cualquier ventanilla, cualquier reja para meterse y destruir los hogares, destruir las familias. Pero, hermanos, que Dios no permita eso en nuestras vidas, amén. Cada familia de su gran alabanza, por lo que hemos aprendido, por lo que nos han enseñado nuestros líderes, hermanos, a estar preparados, a interceder, a orar, a buscar de Dios en todo momento, a pedir a Dios dirección, hermanos, que nos enseñe, que nos haga ver a través de su palabra. Hermanos, si ponemos eso en práctica, no soy yo, hermanos, sino son sus promesas de Dios. Es la palabra de Dios que nos garantiza, hermanos. No digo que una familia, hermanos, ¿cómo podríamos decirlo? Que en todo tiempo va a estar bien. No, o sea, en el tiempo de que va a haber dificultad, hermanos, gloria a Dios, porque aún las dificultades nos hacen crecer. Aún lo que pasemos nos hace crecer para confiar y depender cada día más de Dios, hermanos. Amén. Vamos a continuar. En la palabra, hermanos, de Dios encontramos sabiduría que nos ayuda a entender cuál es el camino correcto. Por eso el Salmo 18:28 dice: Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios, que alumbras mis tinieblas. Salmo 119:105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué muchas veces queremos vivir en tinieblas, hermanos? Cuando la palabra de Dios quiere alumbrar nuestra vida. Cuando la palabra de Dios nos quiere enseñar a vivir en la luz, en la vida que es en Cristo Jesús. Hay cristianos, hermanos, como les dije, que les gusta estar en las tinieblas, en la oscuridad, y no dejan, hermanos, que la luz de la palabra de Dios los guíe en este mundo lleno de obstáculos y dificultades. Por eso, hermanos, el salmista expresa con total certeza, dando testimonio, hermanos, de lo que la palabra del Señor significa para su vida. ¿Qué significa, hermanos, la palabra para tu vida? En una palabra, ¿cómo podrías definirlo? La palabra. ¿Qué ha sucedido en tu vida en todo este tiempo? Tal vez podríamos decir, bueno, tal vez no mucho, o tal vez mucho. Pero, hermanos, debemos, hermanos, conocer la palabra del Señor para disfrutar plenamente de su presencia. Para disfrutar, hermanos, de su gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Para disfrutar, hermanos, de todo lo que Dios nos da. No nos vamos a disfrutar o gozarnos, hermanos, por lo material. Y no digo que sea malo, no. Nos gozamos y damos gracias a Dios, amén. Pero ¿qué tal, hermanos, nos gozamos porque nuestros hijos caminen en las cosas del Señor? Hermanos, si yo no me equivoco y si estoy en lo correcto, creo que recuerdo el día que mi hija aceptó al Señor en un servicio de jóvenes. No me acuerdo si fue un domingo en la noche, hace mucho tiempo. Era Rogelio nuevamente, si no me equivoco, que estaba ministrando, y estaban todos los jóvenes aquí, hermanos. Todos los jóvenes.
Empezamos a orar y recuerdo que Rogelio los estaba llevando al Señor, que aceptaran a Cristo. Y después, hermanos, algo sucedió. Los jóvenes empezaron a quebrantar. Yo vi a mi hija llorando. Y, hermanos, conmovió mi corazón porque, como les dije, no es una garantía que nuestros hijos nazcan en los caminos del Señor cuando nosotros estamos, sino que la garantía es cuando ellos, hermanos, reciben al Señor en su corazón. Y eso, hermanos, es una bendición. No sé para cuántos de ustedes ha sido una bendición. He escuchado a veces los testimonios, ¿verdad?, que nos ha dicho los pastores cuando Babi, ¿verdad?, llegó llorando y de que había recibido al Señor. Esas son las bendiciones, hermanos, para nuestras vidas, que nuestros jóvenes, nuestros hijos, hermanos, acepten a Cristo, pero no solamente lo acepten, sino que ellos aprendan cada día a caminar en las cosas del Señor, que ellos aprendan a valorar la importancia de la palabra en sus vidas. No solamente, hermanos, de venir y congregarse los domingos o los viernes o los miércoles, no, sino de cada día ellos poder, ¿verdad?, tener la comunión con Dios, tener la seguridad que Dios está con nuestros jóvenes. Y yo lo creo, hermanos, yo sé que Dios está obrando en la vida de nuestros jóvenes, amén, porque es su palabra. Porque así como muchos hermanos, hombres y mujeres, así como Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, esa declaración creo que cada uno de nosotros lo hemos hecho como padres. Yo y mi casa serviremos al Señor, amén. Y no solamente nosotros, hermanos, sino nuestros hijos. Y si no ha venido el Señor, nuestros nietos, nuestras siguientes generaciones, hermanos, que sirvan al Señor con todo su corazón, amén. Que le sirvan a Él. ¿Por qué, hermanos? Porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. El amor por leer la palabra de Dios debe ser una necesidad. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, el amor por leer la palabra de Dios debe ser esa necesidad de nosotros cada día. Que todo hombre, hermanos, nacido de nuevo, mujer, joven, niño, hermanos, debe tener ese crecimiento en su vida espiritual. Y cuando lo haga, hermanos, que su vida, hermanos, empiece a tomar la dirección que solo nos lleva por el camino que conduce a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. Y algo, hermanos, que hizo el Señor Jesús. Dice que en Juan 7:37, mas el postrer día, el día grande de la fiesta, se puso de pie y clamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Este, hermanos, era el tiempo, el último tiempo de la fiesta, del día de los tabernáculos. Dice en la palabra de Dios que sus hermanos del Señor Jesús, ¿verdad? Porque el Señor Jesús tenía hermanos. A veces muchos no lo creen. ¿Y dónde? En la palabra dice. Eran hermanos que no creían en Él. Y le preguntaban, Señor Jesús, ¿subirás con nosotros a la fiesta? Y el Señor Jesús decía que después, dice que Él fue, hermanos, después a media fiesta, subió. Y al final de la fiesta de los tabernáculos, como dice el día grande de la fiesta, se puso en pie y clamó, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, en aquel tiempo el pueblo tenía sed de justicia. Un pueblo oprimido por los romanos quería ser libertado y esperaba, y muchos decían, Él es el que nos va a libertar. Y sí, hermanos, el Señor Jesús vino a traer libertad. Vino a traer libertad al cautivo, vino a traer sanidad al enfermo, vino a traer a liberación al que tenía demonios. Vino a predicar, a enseñar. Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Y Él les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
En Juan 4:14, hermanos, dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Cuántos, hermanos, hemos dejado que esa agua fluya en nuestras vidas? ¿Cuánto hemos dejado que su Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe? ¿Cuánto hemos dejado que su palabra, hermanos, haga el efecto en cada uno de nosotros? ¿Cuánto hemos dejado que nos transforme, hermanos, que nos enseñe? Porque esto, hermanos, es muy importante para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo podemos amar la palabra de Dios, hermanos? 1 de Juan 7:10 dice, y en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, hermanos, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Su amor, hermanos, su misericordia tan grande para cada uno de nosotros, que Él nos amó primero. ¿Cómo podemos amar la palabra de Dios, hermanos? Bueno, es un proceso en el cual vemos que debe haber un nuevo nacimiento, en el cual debemos ver que debe haber un encuentro con Dios. Una búsqueda cada día de Dios en nuestras vidas. Pero, hermanos, si no tenemos el manual, si no tenemos la guía, si no tenemos su palabra, ¿cómo nos vamos a guiar en dirección a Dios? Por ahí se dice que muchos caminos conducen a Roma, que muchos caminos conducen a Dios, pero realmente solamente hay un camino. Y Jesús lo dijo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad y debemos de persistir en la palabra de Dios. Porque, hermanos, los días no pintan para días buenos. No pintan que todo se va a poner mejor. Sino cada día, hermanos, a través de la palabra veremos todos los acontecimientos. Pero como hijos de Dios y conociendo la palabra, debemos de persistir en la palabra de Dios. Debemos deleitarnos, hermanos, en la palabra de Dios, en todo momento, en todo tiempo. Y debemos anhelar la palabra de Dios cada día. Y, hermanos, si amamos a Dios, debemos amar su palabra, porque no podemos separar. O amo a Dios o amo su palabra. No. Si amamos a Dios, amamos su palabra. Y dejamos que su palabra haga el efecto que quiere hacer en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Pero una vez más, hermanos, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Porque los que están allá afuera en el mundo, hermanos, no se preocupan. Ellos solamente se preocupan de vivir como ellos quieren. Pero nosotros, hermanos, debemos de preocuparnos nuestra manera de vivir cada día. Y es de acuerdo, no a lo que yo creo, yo sé, yo entiendo, sino a lo que está escrito en este libro, su palabra. Su palabra que es viva y es eficaz y que me va a ayudar a caminar de acuerdo como Dios quiere, como hijo suyo. Amén, hermanos. Y bueno, en esta mañana, ya casi termino. Dice Romanos 13, 11 al 12. Y hacer todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño,
porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Hermanos, Cristo viene pronto. Preparémonos y estemos cada día escudriñando su palabra. Pongámonos de pie en esta mañana, hermanos. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos. Bueno, hoy es un día especial, como dije anteriormente. Es conocido en el mundo judío como Simchat Torah. Es el día que se danza con la Torah. Es el día en donde se hacen las libaciones, tanto del vino como del agua, en donde ellos tienen una celebración y prenden lámparas. En el antiguo tiempo lo hacían, ponían unas antorchas grandísimas con unos 10 galones de aceite y había luz por todos lados y el pueblo se regocijaba y tomaba la Torá y danzaba y estaba muy alegre porque estaban celebrando la palabra del Señor. Hoy en este día yo les recordaba a mis hermanos, les decía que cuando yo era más joven en México celebrábamos el Día de la Biblia. No teníamos la revelación de las fiestas, ni sabíamos nada de la Torá, ni nada de eso, pero celebrábamos el día de la fiesta, el amor a la palabra del Señor. Hacíamos recitaciones, dábamos textos, hacíamos poemas y todo relacionado a la palabra bendita del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz, porque la palabra de Dios es más dulce que la miel a mi boca, dice el salmista, porque la palabra de Dios me da alegría y me da gozo, y en su palabra bendita nos gozamos. Jesús le dijo al Padre, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y basado a esa verdad tan maravillosa que es su palabra, nosotros nos gozamos por ese privilegio. En la iglesia Su Gran Alabanza hace muchos años, o por lo menos unos 10 años mínimo atrás, nos propusimos a leer la palabra del Señor. Y pusimos a la congregación a leer 2 capítulos. 2 capítulos, y de esos 2 capítulos sacar la palabra rema, la palabra específica que Dios nos iba a hablar ese día. Al principio pues era difícil porque no estábamos acostumbrados, pero yo les dije, vamos a hacer la prueba de 30 días. 30 días lo vamos a hacer y en 30 días vamos a acostumbrarnos a leer la palabra de Dios, a sacarle provecho. Cuando tengamos necesidad, Dios nos va a hablar y eso es muy fácil de entenderse. Cuando Dios nos habla, a veces íbamos a buscar trabajo, íbamos con miedo, con temor. Cuando hacíamos nuestro devocional y el Señor nos hablaba y decía, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que fueres. ¡Wow! Eso me está diciendo Dios. Yo con tanto miedo que iba a buscar ese trabajo, pero Dios me está hablando. Y así es como la palabra de Dios siempre nos ha guiado y siempre nos ha dirigido por el mejor camino. Por eso hoy, en este día, que el día de Simchat Torah, nosotros le dije a mis hermanos, tómense su Biblia y vamos a abrazarla, vamos a danzarla, porque nosotros tenemos no solamente la palabra de Dios, tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y eso en sí es lo más importante. Así es que les invitamos para que ustedes se unan a nosotros y empiecen a leer su Biblia, empiecen a leer la palabra del Señor. Les decía yo a mis hermanos, que si hubiera empezado desde el primer día que me convertí a leerla todos los días, ahorita ya supiera un poquito más. Pero nunca es tarde. Hace un tiempo empezamos, ahora conocemos más de la palabra del Señor, sabemos el texto, el contexto y lo que dice, y estamos seguros de que Dios nos habla por medio de su palabra. No será fácil engañarnos, que nos digan que la palabra dice así, que realmente no digan, porque nosotros la hemos leído. Entonces, ese es el propósito, que seamos guiados por su palabra y sobre todo que le tengamos ese amor, porque la palabra del Señor, dijo el predicador, es Jesucristo. Él es el verbo, Él es la palabra, y la palabra dice que estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, ¿qué más podemos nosotros decir que amar la palabra en nuestro corazón? Bueno, mis queridos amigos y hermanos, felices
el día de la palabra del Señor, que aprendamos a amar la palabra y como dicen los judíos y su acción alegre de Simchat Torah, vamos a danzar con la palabra de Dios en nuestro corazón. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.